La necesidad de afuera, en labios del hermano Abdel Martínez. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente, pues el privilegio y a la vez la responsabilidad de compartir su palabra. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios en esta tarde. Señor Todopoderoso, bendito sea tu nombre. Gracias, Padre Celestial, por la gran oportunidad que nos das de ser parte de tu pueblo y como pueblo tuyo poder escuchar tu palabra, Señor, en esta tarde. Gracias porque has puesto en nuestro corazón el deseo, la necesidad de estar aquí en tu casa y has dado esta ocasión, Señor, a tu pueblo. Te rogamos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, a nuestras vidas, que utilices la boca de tu siervo, Señor, para hablar tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El texto clave que nos ocupa en esta tarde, bueno, la primera parte de ese texto que estamos viendo en el mes de noviembre, Romanos 12, 20, primera parte. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. La transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas desde el momento en que nos llamó para que fuéramos parte de su pueblo, desde aquel momento en que nos reconcilió con Él a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, es una transformación radical, pero progresiva. Dios va forjando nuestro carácter y va amoldando nuestro corazón para ser cada día más agradables delante de Él. Este año Dios nos ha mostrado a través de su palabra, de las predicaciones e incluso a través de las circunstancias de nuestra propia vida, lo que Dios desea que cambiemos. Es probable que a ustedes les haya sucedido algo parecido a lo que me ha sucedido a mí. Por ejemplo, desde hace varias semanas hemos estado escuchando sobre no pagar a nadie mal por mal. Dice la palabra de Dios, no pagar a nadie mal por mal. También escuchamos, no nos debemos vengar nosotros mismos. Entonces, precisamente se me han presentado circunstancias o las oportunidades perfectas para poner en práctica esta enseñanza. Y yo creo que así nos sucede a muchos, ¿no? Dios quiere verdaderamente confirmar lo que está enseñándonos, lo que está haciendo en nosotros, y entonces te pone la ocasión en tu vida, por medio de alguna circunstancia, por medio de algún acontecimiento, para que tú pongas en práctica eso que estás aprendiendo o que leíste, ¿verdad? Por ejemplo, en el Sendi, en la guardería de Caleb y de Diela, pues todos los días llegamos a la carrera para dejarlos, llegamos corriendo, salimos corriendo para tratar de llegar temprano al trabajo. En la tarde pues es lo mismo, llegamos, buscamos ahí dónde estacionarte, a veces se batalla mucho, tienes que dar muchas vueltas hasta que finalmente consigues un lugar. Resulta que te tocó como a 2 o 3 cuadras y bueno, pues bájate y córrele y etcétera. En una de las ocasiones pues llegamos un poquito más temprano a recoger a los niños, me estacioné en un muy buen lugar y cuando salí resulta que estaba obstruido el paso, ¿no? Otra persona, una camioneta, se estacionó justo a un lado de mí en doble fila y tan pegado que ni siquiera podía abrir mi puerta, ¿no? Pues imagínense cómo me sentí, ¿no? Yo venía con la niña y pues bueno, ¿qué hago? Abrí la puerta del otro lado, me subí por el otro lado y digo, ni modo, pues vamos a esperar, ¿no? Pero obviamente pasa por tu mente, le voy a ponchar las llantas para que aprenda que eso no es lo que eso no lo debe hacer. Ya empecé a buscar un tornillo por ahí o algo así, ¿no? Pero obviamente viene a tu mente lo que estás aprendiendo y lo que estás escuchando. Y dice, no paguéis a nadie mal por mal. Si alguien se estaciona y te tapa el camino, no debes de poncharle las llantas. ¿Sí? Así de sencillo, y esa es la aplicación práctica. Y eso es solamente un ejemplo, ¿no? Podrían venir muchas otras cosas más que vienen en nuestra vida y hay que ponerlas en práctica.
Porque a veces se nos presenta la circunstancia y aún y cuando nos acordamos es tanto nuestro enojo y es tanto lo que estamos molestos que como quiera lo hacemos, ¿verdad? Y vamos y pagamos mal por mal. Entonces hay que poner atención y hay que saber reconocer esas circunstancias, esas oportunidades que Dios nos da de poder poner en práctica lo que estamos aprendiendo de su palabra, para que Dios vaya haciendo esa transformación en nuestra vida. No paguéis a nadie mal por mal, no venguéis a vosotros mismos. Bueno, esto es lo mismo que ya dije. Romanos 12:20a: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Dios nos indica cuál debe ser la actitud del cristiano ante las necesidades, no solo de las personas más cercanas a nosotros, ¿sí? Porque podríamos decir, bueno, sí, hay que estar al pendiente de las necesidades de nuestra familia, de nuestra madre, de nuestros hijos, de nuestros hermanos en Cristo. De acuerdo, las personas que están a nuestro alrededor, que son cercanas a nosotros, a las que apreciamos, a las que queremos, a las que amamos. ¿Cómo no? Vamos a estar al pendiente de sus necesidades. Claro que sí. Y aún así a veces no estamos, ¿verdad? Aún así ni siquiera estamos al pendiente de las necesidades de aquellos a los que decimos que amamos. Bueno, Dios nos va más allá y no solamente nos pide hacernos cargo de las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor. Incluso no solo de nuestro prójimo, como diría la parábola, como diría nuestro Señor Jesucristo en su parábola, sino que Pablo va más allá y nos dice, incluso de aquellos a quienes podríamos considerar nuestros enemigos. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; y si tuviere sed, dale de beber. Iniciemos por tratar de definir la palabra enemigo. Si buscamos en el diccionario la palabra enemigo, quiere decir la persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o hace mal. Una de las definiciones, ¿no? Porque resulta que cuando vamos al diccionario a veces nos encontramos unas definiciones muy extrañas, ¿no? Y definitivamente dices, no, pues esto no se aplica a lo que yo estoy hablando o a lo que yo estoy buscando, ¿no? Y aún así, esas definiciones extrañas a veces como que ya nos dan una idea de qué es lo que estamos buscando o para entender el concepto que estamos tratando de identificar. En este caso, enemigo. Una persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o hace mal. Y ya podríamos estar pensando nosotros, sí, es cierto, como tal persona que me hace mal y que me tiene mala voluntad, ¿verdad? Es decir, se refiere a las personas que nos han ofendido, que nos han lastimado, que han causado dolor, que nos han menospreciado, que han hecho o dicho algo que ha tenido un efecto negativo para con nosotros. Esa afectación u ofensa puede haber sido de manera directa o de manera indirecta, ¿sí? A lo mejor ni cuenta se dio, o a lo mejor lo que hizo se lo hizo a otra persona, pero a mí me molestó tanto que yo también lo considero mi enemigo, ¿verdad? Podríamos considerar nuestros enemigos aquellos que han levantado falso testimonio de nuestra persona. Y aquí estoy tratando de mencionar algunos ejemplos, ¿no? Porque a lo mejor en nuestro corazón hay eso, ¿no? En nuestro corazón hay el sentimiento de que hemos sido ofendidos, de que hemos sido lastimados por algo que alguien más ha dicho, porque dijo un chisme. Una persona que discutió con nosotros y nos ofendió con sus palabras. Un compañero de trabajo que dijo y actuó de tal forma que quedaste perjudicado. En la iglesia, un hermano que habló e hizo algo que nos lastimó, etcétera. Podríamos mencionar un sinfín de ejemplos. En la mañana el pastor explicó cómo para nosotros podría parecer imposible pensar siquiera en satisfacer las necesidades de esas personas. O si nos han ofendido, si nos han lastimado tanto, ¿cómo quiere Dios que yo trate de satisfacer sus necesidades? ¿Cómo quiere que yo le dé de comer cuando tiene hambre? ¿Cómo quiere que yo le dé agua cuando tiene sed? Si me lastimó, me ofendió.
Sin embargo, es hasta que entendemos que un día nosotros también éramos enemigos de Dios y que aún siendo sus enemigos, Dios nos amó tanto. Nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz. Hasta ese momento podemos entender, si podemos entender lo maravilloso de lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces podremos darnos cuenta de que lo que Dios nos pide es simplemente seguir su ejemplo. ¿Sí? Así como yo hago salir, para que hagáis como vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre justos e injustos. Nuestro Señor Jesucristo también nos utiliza las palabras cuando dice, porque ejemplos he dado, cuando lavó los pies de los discípulos y quería que nosotros hiciéramos lo mismo. Y a lo que quiero llegar aquí es que muchas de las enseñanzas de nuestro Señor, de nuestro Dios, son a través del ejemplo. Y Dios nos ha enseñado a través del ejemplo que debemos de amar a nuestros enemigos, así como Dios nos amó cuando aún éramos sus enemigos y tuvo compasión de nosotros. Nosotros debemos tener compasión de aquellos que podríamos considerar nuestros enemigos, de aquellos que nos han ofendido, de aquellos que están tan apartados de nosotros que ni siquiera pasa por nuestra mente sus necesidades. Isaías 58, versículos del 1 al 11. Vamos a basarnos en este pasaje, que es el que leímos antes de comenzar la reflexión. Isaías 58. Vamos a ir tratando de ver versículo por versículo, a lo mejor no tan a detalle, pero vamos a tratar de entender qué es lo que Dios nos pretende decir en esta tarde. ¿Sí? Isaías 58, versículo 1. Si me ayudan a leerlo todos juntos. En el pasaje, Dios está revelando a su pueblo, a través de su profeta, el profeta Isaías, su voluntad, y está dando a conocer el pecado de su pueblo. Ahorita lo vamos a ver más adelante a qué pecado se refiere. Isaías recibió el llamado de parte de Dios de ir y proclamar a su pueblo la voluntad de Dios. ¿Y cómo tenía que hacerlo? Bueno, Isaías tenía que hacerlo con fuerza, porque va y le dice, ve y clama a voz en cuello. Hazlo con fuerza, hazlo gritando, que todo el mundo se dé cuenta. No vayas y digas nada más así en secreto, están pecando. Ve y decláralo con fuerza, porque así es el mensaje de Dios, es fuerte, que todo el mundo tiene que escuchar y que tiene que llegar a quien tiene que llegar. Ve y clama a voz en cuello. ¿Cómo más lo tenía que hacer? Era algo que tenía que ser hecho con premura. No había tiempo para detenerse. No debía de reprimirse, no podía quedarse callado. Ese mensaje que tenía que ser comunicado, tenía que ser dicho a su pueblo. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Como creyentes, aquí quisiera abrir un paréntesis, no está tan relacionado con el tema de hoy, pero como creyentes hemos sido llamados a revelar la voluntad de Dios al mundo, a declarar su pecado. Y Dios nos pide no reprimirnos, no quedarnos callados, no darle largas al asunto, sino hacerlo ya, porque es importante que el pueblo conozca la voluntad de Dios. Dije que no estaba tan relacionado, pero en realidad sí está relacionado. Sí está relacionado y ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. En esta ocasión la profecía, el mensaje de Dios estaba dirigido específicamente a aquellos que se identificaban como pueblo de Dios. Es decir, le conocían, habían escuchado y habían aprendido de sus padres quién era Dios y cómo debían de servirle, cómo debían de actuar, cómo debían de vivir para ser agradables delante de Dios.
El pueblo de Israel conocía bien la ley de Moisés y lo que Dios pedía de ellos, que Dios les había elegido de entre muchas naciones para que fueran su pueblo. Eso bien lo sabían. Hoy en día, nosotros, los cristianos, formamos parte del Israel espiritual. Hemos sido adoptados por el Padre para ser parte de su pueblo. Sin embargo, Dios también tiene un mensaje para nosotros. Versículo 2, ¿me ayudan a leerlo? Bien, en este versículo Dios describe a ese pueblo como un pueblo que le busca cada día y que quiere saber sus caminos. Aquí valdría la pena preguntarnos si nos sentimos aludidos. Es decir, decíamos, somos parte del Israel espiritual, así como el pueblo de Dios era aquel Israel, los hijos de Jacob, que habían sido escogidos de entre las naciones. Nosotros hemos sido escogidos y somos parte del pueblo de Dios. Pero Dios está refiriendo a un pueblo que le busca día a día. ¿Podemos sentirnos aludidos al respecto? Es decir, nosotros somos parte de ese pueblo que busca a Dios día a día. ¿Cómo está nuestra vida devocional? Y son preguntas hacia nuestro interior. Nuestra comunión con Dios por medio de la oración, ¿cómo está? ¿Verdaderamente le buscamos día a día? ¿O solo nos acercamos a Él cada semana? ¿O cada actividad? Cada vez que hay actividad en el templo, a veces ni eso, ¿verdad? Hay actividades y hay cosas a las que se nos invitan, se nos convoca como iglesia, y que como miembros de la iglesia pues tenemos la responsabilidad de asistir y de participar a la medida que mejor podamos, ¿no? Pero no solamente como miembros de iglesia, sino como hijos de Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Verdaderamente buscamos a Dios día a día? Y ya no hablemos solamente de las actividades, hablemos de esa relación personal que debemos de tener con nuestro Dios. Dice también ahí el pasaje que se refiere a un pueblo que quieren saber más, quieren saber mis caminos. Dios se refería a aquellos que leían la ley y los profetas, que estudiaban y trataban de entender la voluntad revelada de Dios. Y vaya que sabemos por las predicaciones, por las enseñanzas que hemos recibido, que el pueblo de Israel era un pueblo estudioso, que conocía bien la palabra de Dios. No sé qué tanto, a lo mejor porque hubo periodos en la historia del pueblo de Israel en la que estaban muy apartados realmente de Dios. No estoy muy seguro de cuál era la situación en ese momento, el momento del profeta Isaías. Pero sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo estudioso, un pueblo que memorizaba, incluso hasta la fecha, memorizan las escrituras. Buscan conocer la palabra de Dios. Y nuevamente viene la pregunta, ¿podemos sentirnos aludidos cuando Dios habla de un pueblo que busca conocerle? ¿Podremos considerarnos dentro de ese pueblo que busca, que quiere conocer los caminos de Dios? ¿Cómo estamos en cuanto a la lectura de la Biblia? En cuanto al estudio de la palabra de Dios. Y son preguntas que tenemos que hacernos a nosotros mismos, y quizá tenemos que hacerlo constantemente y saber qué es lo que estamos fallando, qué es lo que tenemos que mejorar. Estas dos características son deseables para el pueblo de Dios, definitivamente. Es decir, Dios se agrada de que su pueblo le busque y quiera conocer sus caminos. Pero vemos en el pasaje, y ahorita lo vamos a leer, que lo que Dios demanda de nosotros va mucho más allá. Es decir, Dios no se conforma con que cumplamos simplemente con eso, de buscarle día a día, de buscar conocer sus caminos y querer conocer sus caminos, de estudiar su palabra, sino que Dios va más allá. Dios se refiere a un pueblo que no ha obrado con justicia. Dice ahí mismo en ese versículo 2, como gente que hubiese hecho justicia. Le buscan como gente que no
que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dios se refiere a un pueblo que no había obrado justicia, que ha abandonado los mandamientos de Dios. Un pueblo que se ha olvidado o quiere dejar a un lado eso que no está haciendo, y aún así quiere que Dios responda a su oración. El pueblo de Israel en los tiempos de Isaías buscaba a Dios, le adoraba, incluso ayunaba, como vamos a ver más adelante, pero no obtenía respuesta a su petición. Y entonces reprochaban a Dios su falta de respuesta. Eso viene ahí en el versículo 3. ¿Si me ayudan a leerlo? Le reprochaban a Dios, ¿para qué ayunamos si no nos tomas en cuenta? Diría otra versión de la palabra. No estamos recibiendo respuesta, nos estamos acercando a ti. Y a lo mejor muchos de nosotros, creo que el ayuno no es un hábito que tengamos como iglesia tan arraigado. Probablemente hay algunos que sí lo practican con cierta frecuencia, me daría mucho gusto, pero a lo mejor muchos ni siquiera sabemos de qué se trata exactamente el ayuno. Pero bueno, ya no hablemos sobre el ayuno, hablemos sobre nuestra adoración, lo que hacemos tratando de agradar a Dios, de reunirnos, de cantarle, de adorarle, de escuchar su palabra, de aprender de Él. Lo estamos haciendo, lo estamos buscando, pero a lo mejor estamos fallando en esta parte que Dios nos está mencionando, que le mencionó al pueblo de Israel en aquel tiempo. Hoy, como parte de ese pueblo de Dios, nos acercamos y le buscamos, clamamos a Él y pedimos muchas cosas, pero muchas veces no vemos la respuesta de Dios. ¿Por qué? Podría haber muchas explicaciones, quizá no es la voluntad de Dios, pero quizá Dios no está escuchando por lo que nos está diciendo el día de hoy. Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros, diría en otra versión este versículo. Quizá no sea el caso de la mayoría de los que están aquí, porque no tenemos bajo nuestra autoridad obreros o trabajadores. Bueno, no sé, a lo mejor alguno que tenga una empresa por ahí, ¿verdad? Pero quizá en alguna forma hay personas que están subordinadas a nosotros de alguna manera, y Dios nos muestra lo importante que es tratar a esas personas justamente. ¿Sí? Si alguien te está dando un servicio por teléfono, en el supermercado, no sé, en la calle, y tú le tratas de una manera prepotente, injusta, podría eso aplicarse, ¿no? Y nosotros como cristianos estamos llamados a obrar, actuar con justicia. Buscar que se cumplan los derechos que tienen las personas, ¿no? Los mismos derechos que marcan nuestras leyes. Se utiliza mucho en nuestro país actualmente que se hacen inventos o se hacen interpretaciones de la ley con tal de no darle a los trabajadores los derechos que tienen. Y se habla de otro tipo de contratos en los que los trabajadores no tienen ningún derecho, ninguna prestación. Y nosotros como cristianos estamos llamados a no permitir eso, a nosotros no practicarlo y buscar que no se haga. El cumplir con esas prestaciones, con esas leyes, actuar justamente. Versículo 4. Bien, aquí está diciendo nuestro Señor que a veces, que el pueblo de Israel dice: ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos entre ustedes. ¿Para qué son nuestras reuniones? ¿Para qué son nuestros actos de adoración?
¿Para qué venimos y nos reunimos y tratamos de agradar a Dios? ¿Realmente lo hacemos de corazón? ¿O hay contienda, hay pleito en nuestro corazón y es por demostrar a otras personas otra cosa? No lo sé. Obviamente esto no es agradable delante de los ojos de Dios. Debemos analizar los motivos de nuestra adoración. ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué asistimos a las reuniones y diversas actividades? Versículo 5. Dios nos invita a reflexionar si lo que Él pide de nosotros es solo eso. Solamente les pedí eso. Solo quiero yo que se aflijan y que hagan un sacrificio, que se abstengan de algo. Como decir, bueno, me la paso todo el día en el templo el domingo y estoy haciendo un sacrificio para Dios, para agradarle. Pero ¿es solo eso lo que Dios nos pide? Versículo 6. ¿Me ayudan a leerlo? Aquí está Dios definiendo qué es eso extra que pide de nosotros. ¿Qué es eso que quiere que nosotros hagamos? Además de ofrecerle nuestro culto, además de ofrecerle nuestra adoración, además de servirle al buscarle cada día, además de ayunar, además de estudiar su palabra. Él quiere que desatemos las ligaduras de la impiedad, romper las cadenas de injusticia. El llamado de Dios es pronunciarnos y contribuir para que nuestro mundo deje de imperar la injusticia. Quizá nunca llegue a tal, ¿no? Es un mundo corrupto, dañado por el pecado. No vamos a llegar a un punto en el que el mundo va a estar perfecto, porque está corrompido por el pecado. Hay maldad, el corazón del hombre está totalmente depravado. Pero es nuestro trabajo y nuestra misión en la tierra el contribuir para que se rompan las ligaduras de injusticia. Primeramente en lo que está en nuestro poder, en nuestras manos. Si nosotros tenemos autoridad sobre alguien, si ejercemos poder sobre otras personas, es nuestro deber actuar con justicia. Pero luego también va más allá, incluso lo que podríamos decir, está fuera de nuestras manos, el buscar y hacer algo para que eso deje de ser. Y podemos mencionar problemas en nuestra sociedad a los que no debemos de hacer oídos sordos. Y mencionaré algunos y que usted vengan a su mente más problemas de los que escuchamos diariamente en la televisión, en los medios de comunicación, problemas que sabemos que tiene nuestra sociedad y que como iglesia quizá simplemente decimos, bueno, es que no es nuestra tarea, no es a lo que nos dedicamos, nosotros nos dedicamos a otra cosa, a lo espiritual, ¿verdad? Pues no. Dios nos está diciendo también tenemos responsabilidad sobre eso. Y podríamos hablar del maltrato infantil, un problema en nuestra sociedad, maltrato familiar, maltrato a las mujeres, explotación infantil, esclavitud, la trata de personas, trabajo sin prestaciones, sueldos injustos, el bullying. Un tema muy, muy sonado, muy de moda en la actualidad. ¿Qué podemos hacer como iglesia contra el bullying? Violencia doméstica. ¿Y cuántos problemas más que hay en nuestra sociedad que como iglesia, qué podemos hacer al respecto para mitigar, para romper, desatar las ligaduras de la impiedad? Soltar las cargas de la opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Esto es en todos los sentidos, el físico y el espiritual. Muchas veces
nos hemos quedado con la idea errónea de que nuestro llamado es solo espiritual y que como iglesia hacemos oídos sordos a estos problemas de la sociedad. Y es triste, pero es cierto, hacemos oídos sordos, porque incluso llegan personas a nuestra iglesia pidiendo ayuda. A veces no tenemos la capacidad para ayudarles, pero también es cierto que no podemos ayudarles porque no nos hemos organizado para hacerlo. Si nos organizamos como iglesia para poder ayudarles, para poder brindarles una orientación, una ayuda, quizá podríamos contribuir un poquito para mitigar su dolor, para satisfacer su necesidad. Ignorando que Dios nos ha llamado al ministerio de la reconciliación y la justicia en todos los aspectos de la vida. El evangelio debe de ser completo para todos los aspectos de la vida. Versículo 7. Partir el pan con el hambriento. Como cristianos debemos alimentar a aquellos en necesidad, que tocan a nuestra puerta o extienden su mano para pedir ayuda. Es difícil, es cierto. Es tanta la necesidad, es tanto lo que se necesita para poder ayudar, que tarde que temprano nos cansamos y empezamos por negarnos. Aquella persona que nos pide algo, simplemente le decimos, pues no se puede, o mañana, ahorita no. Pero luego incluso como nos siguen pidiendo y sigue llegando otra persona a nuestra puerta, en nuestro carro, alguien más nos pide algo y simplemente decimos que no. Y llega el punto en que hasta nos enojamos. Nos molestamos cuando alguien se acerca para pedirnos algo. Por eso es importante organizarnos, formar grupos, asociaciones, programas que busquen aliviar y dar solución a parte de estos problemas. Esta semana leí en el Facebook acerca de una organización, ya no recuerdo el nombre porque estaba un poquito complicado de recordar, pero me dio mucho gusto saber acerca de esta organización, porque hace algunos años, no sé, como 3 años, tuve la oportunidad de asistir a que también fue con el hermano Miguel Salazar de la iglesia Emanuel. Organiza él salidas o brigadas a diferentes partes, entre ellas a comunidades en la sierra de San Luis Potosí, donde están las comunidades Pame y Otomí. Y cuando fuimos allá, es impresionante la necesidad que había, la necesidad que tenía la gente. Es decir, no tenían trabajo, no había forma de llevar alimento a sus familias. Nosotros íbamos y llevábamos un poco de despensa, iban unas personas que le dieron servicio de consulta médica, dentista, etcétera. Pero era solamente una aspirina para un cáncer. Era tanta la necesidad que, bueno, saliendo de ahí, venía yo pensando en el camino, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para ayudar a estas personas que lo necesitan? Y bueno, se quedó en pensamiento simplemente, pasaron los años. Pero ahora que veo ahí en el Facebook acerca de esta organización, que precisamente pues tratan de organizar algún programa, algún proyecto, buscar apoyo del extranjero para enseñarles a las personas un oficio, enseñarles a las personas alguna actividad, otras técnicas para la agricultura, etcétera. Pues bueno, ya se está haciendo algo de una manera organizada para poder contribuir a la necesidad de estas personas. Y bueno, ese sería simplemente un ejemplo. Hay muchas otras necesidades y nosotros como iglesia a lo mejor no podemos satisfacer las necesidades de todos, pero debemos de buscar, ayudar y contribuir a esas necesidades. Es nuestro llamado como iglesia, como hijos de Dios. Los pobres errantes, dice ahí que les demos hospedaje. Difícil que pudiéramos abrir las puertas de nuestra casa para que ayudara a estas personas. Imagínense, ni siquiera nos lo imaginamos, ¿verdad? Que pudiéramos pedirle a una de esas personas que andan en la calle, oye, pues no tienes lugar donde dormir, adelante, ahí está mi casa.
Ni siquiera pasa por nuestra mente, ¿verdad? Y tratamos de encontrar muchas explicaciones de por qué no, pues sería muy peligroso. Yo como padre de familia, pues mi primera responsabilidad es la seguridad de mi familia, etcétera, ¿no? Pero como iglesia podríamos organizarnos para crear, por ejemplo, un albergue para personas en necesidad, ¿verdad? Y sería muy complicado el darnos abasto y satisfacer a todas las personas que necesitan eso. Pero podríamos empezar con algo más sencillo, ¿no? Las personas que están más cercanas a nosotros. Por ejemplo, en el Presbiterio del Noreste hay un proyecto de poder crear una casa de retiro para pastores, para los pastores que tienen necesidad o que no cuentan con el apoyo de su familia, que podamos tener un lugar donde darles hospedaje, donde poderlos atender. Y bueno, y como iglesia podríamos nosotros contribuir a esa casa y participar ahí en lo que se necesita. Y a lo mejor Dios tiene el llamado especial para algunos de ustedes de ir y formar parte de ese equipo de trabajo. Y se requiere un llamado de Dios porque es mucho trabajo, ¿verdad? Dice, cubrir al desnudo, nos habla el pasaje también. Nosotros podemos organizar brigadas para donar ropa. Es bueno que la ropa que desechemos, o bueno, que esté en buenas condiciones, pero que por alguna razón ya no la necesitamos, pues la podamos juntar y ir y dárselas a otras personas a quien les pudiera ser útil. Dice ahí el pasaje, y quisiera mejor leerlo. Estamos en el 7, ¿verdad? Dice al final, bueno, y no te escondas de tu hermano, no te escondas. Es decir, no debemos hacer oídos sordos y vivir como si nada estuviera pasando. Que pienso yo que para muchos esa ha sido la actitud durante años. Yo lo recuerdo porque, bueno, cuando era niño, de alguna manera te das cuenta, adolescente, de esas necesidades y empiezas a preocuparte y decir, ay, ¿por qué la persona vive así? ¿Por qué pasa esto? Y preguntas a los grandes y los grandes dicen, no, pues ni modo, pues es que ellos así quieren vivir, ¿verdad? Y allá ellos con su problema y allá ellos con su situación. Y bueno, pues te quedas con eso, ¿no? Y aprendes a vivir, porque es lo que nos han enseñado, como si no sucediera nada, ¿sí? Poner como los caballos para que no voltear hacia los lados y no darnos cuenta de esas necesidades que existen a nuestro alrededor. Pero la palabra de Dios nos dice, Dios mismo nos dice, no te escondas de tu hermano que está en necesidad. Ve y busca satisfacer esa necesidad. Versículo 8. ¿Qué pasará cuando hagamos esto? ¿Qué es lo que Dios promete? ¿Qué es lo que Dios quiere darnos? Dice el versículo 8, ¿me ayudan a leer? Esa bendición que vendrá a nuestras vidas, que dice será como la luz de Dios que resplandece en nuestras vidas como el alba. Y sabemos que el alba al amanecer va la luz saliendo poco a poco y va aumentando esa luz más y más, dice el pasaje, hasta que el día es perfecto. Y de esa forma quiere Dios resplandecer en nuestras vidas, pero para eso pide que veamos la necesidad de nuestro hermano y que busquemos la manera de satisfacer esa necesidad. Dice, vendrá tu salvación. La palabra salvación, pues se utiliza también la palabra sanidad, que se dejará ver pronto en tu vida. Hay circunstancias difíciles, hay cosas que no andan bien en tu vida, tus finanzas no están bien, tu vida espiritual, hay cosas en tu trabajo, en tu familia, que no andan del todo bien. Dios promete bendición cuando seamos capaces de ver y buscar satisfacer las necesidades de nuestro hermano. Dice, la salvación se dejará ver pronto. Dice el siguiente versículo, no dice ahí primero, e irá tu justicia delante de ti. Es decir, te abrirá el camino, te abrirá las puertas. Dios te bendecirá y prosperará tus planes y proyectos.
agradándose de las buenas obras, de los destellos de amor que reflejarás tú sobre aquellos que tienen necesidad. Podemos hacer buenas obras solamente porque Dios nos ha capacitado para hacerlas. Antes no podíamos hacerlas. Dios ahora nos ha capacitado porque nos ha hecho parte de su pueblo. Dice, y las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, Dios de antemano preparó esas necesidades que hay a nuestro alrededor para que nosotros como iglesia fuéramos y las cubriéramos. Versículo 9. Rápidamente, este versículo, pues Dios pide que quitemos 3 cosas de nuestra vida. Está reafirmando lo que nos está diciendo y dice, bueno, para yo escuchar tu oración y para bendecirte grandemente, necesitas quitar de en medio de ti el yugo, es decir, la injusticia, los malos tratos hacia las demás personas, el dedo amenazador. Yo lo interpreto esto como el decir, bueno, es que ellos son malos y no agradan a Dios y etcétera. Entonces como que lo estamos acusando y diciendo es que ellos están apartados de Dios. Bueno, hay que quitarlo de eso y nuestro trabajo es acercarnos a Él y hablarles acerca de las maravillas de Dios. Hablar vanidad o la lengua maliciosa, diría otra versión de la palabra. Versículo 10. Si eres pan al hambriento, estamos hablando ahí de las necesidades físicas. Y si saciares el alma afligida, estamos hablando de las necesidades espirituales. Es decir, nuestra misión va para ir a cubrir esas 2 áreas de la vida, la espiritual y la física. Bendición, entonces Dios promete para nosotros bendición y prosperidad de su parte. Conclusión, ya para terminar. Dios pide de nosotros recordar que un día también fuimos enemigos de Dios y que fuimos reconciliados aun cuando estábamos perdidos en nuestro pecado. Que de esa misma manera amemos a los que están a nuestro alrededor, incluso a aquellos que nos han ofendido y lastimado. Que veamos su necesidad y trabajemos en nosotros primeramente y como iglesia para satisfacer esa necesidad. Entonces Dios promete para nosotros cosas maravillosas. Y si me ayudan, concluimos con el versículo 11, con esa promesa maravillosa de parte de Dios para su pueblo, el pueblo que busca satisfacer la necesidad a su alrededor. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto cuyas aguas nunca faltan. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bien, qué hermoso sería, ¿verdad?, que tuviéramos todas esas bendiciones